Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en Su Caso en Casa para hablar de esos temas que forman parte de nuestro diario vivir. Es el consultorio jurídico de Teleantioquia. Ustedes pueden estar con nosotros en sintonía todos los días a las 6:25 de la tarde y en repetición todos los días también, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Un saludo especial para tantos televidentes que nos acompañan en otras ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia y, por supuesto, a quienes están aquí en la ciudad de Medellín y sus diferentes barrios. Y el tema de hoy es muy común. ¿A quién no le ha pasado que ha sufrido de pronto en las calles un accidente de tránsito? ¿Qué acciones legales involucran un accidente de tránsito? ¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito? Pero no solamente se da en las calles, en las vías, también en las unidades residenciales, como conocí el caso de un televidente que nos contaba que su carro fue estrellado por otro vehículo en el parqueadero de la unidad residencial. ¿Qué hacer en este caso? Pues yo los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia, 018-000 515015. Son diversos los trámites o acciones que surgen a raíz de un accidente de tránsito. Entre estos, el proceso contravencional ante la autoridad de tránsito, el proceso, por supuesto, de responsabilidad civil, y en caso tal de presentarse lesionados o fallecidos, pueden darse las respectivas acciones penales. ¿Será que, dependiendo del caso, puede ir a la cárcel? Esto nos preguntamos hoy, además de todas las preguntas que ustedes tienen. Por eso los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, así que los invito a participar no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales, en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. Acciones legales en caso de un accidente de tránsito. ¿Qué hacer? ¿Ante qué autoridades acudir o qué? ¿Cuáles son como los trámites o el proceso? Está con nosotros el doctor Esteban Aguirre Henao. Él es abogado especialista en responsabilidad civil y seguros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor Esteban. No, gracias a ti, Yasmín, por la invitación, y un saludo muy especial a todos los televidentes en este horario. Podríamos imaginarnos que cuando hablamos de un accidente de tránsito solamente nos referimos a las vías, a las calles o a las carreteras, pero resulta que un accidente de tránsito también puede ocurrir fácilmente en una unidad residencial, como conocíamos el caso de un televidente. ¿Qué se considera un accidente de tránsito? Yasmín, como tú bien lo dices, normalmente un accidente de tránsito es el que ocurre en cualquier vía, generalmente pública, en donde se ve involucrado un vehículo como tal. Puede ser vehículo con otro vehículo, un vehículo con un peatón, un transeúnte. Hoy por hoy que está tan de moda practicar el deporte de la bicicleta, un accidente entre un vehículo y una bicicleta. O un peatón. O un peatón, casi que una bicicleta, una motocicleta. Eso es normalmente lo que podemos considerar una colisión o un accidente, dependiendo de si hay heridos o no hay heridos de la colisión como tal. Normalmente dentro de las unidades no es normal que tengan injerencia los organismos de tránsito realmente, lo que no quiere decir que no puedan haber procesos de responsabilidad civil y esto. Y que se pueden hacer perfectamente, adelantar perfectamente. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, quiero contarles que hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de acciones legales en caso de un accidente de tránsito. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-000 515015. Tenemos una llamada. Hola. Luis, ¿se encuentra a esta hora con nosotros? Bienvenido. ¿En qué parte se encuentra usted, Luis? Me encuentro en el barrio Buenos Aires. Adelante con su inquietud. ¿Sí, aló? Lo escuchamos, Luis. Vamos a pedirle un favor a usted y a todas las personas que a esta hora nos acompañan y que participan también con sus llamadas al aire, que le bajen todo el volumen al televisor para poderlos escuchar bien. Adelante. Luis. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con Luis, que nos llama desde el barrio Buenos Aires, en Medellín, ya estamos listos, Luis.
Sí, ya, gracias. Adelante, su pregunta. Sí. Mi pregunta es para el abogado. Es que yo hace aproximadamente 7 años tuve un choque aquí en el mismo barrio Buenos Aires. Sí. Sí. Y resulta que me declararon culpable. El caso se llevó hasta la fiscalía. Y resulta que la fiscalía después de 6 años dio prescripción del servicio, ¿ves? Del caso. Sí. Pero la empresa no me quiere ignorar de ningún caso, que porque hay que esperar 10 años a ver si el muchacho con el que yo me choqué hace una demanda civil contra mí o contra la empresa del carro. ¿Hubo lesionados en este accidente? El muchacho el que conducía el vehículo, la motocicleta, se lesionó, se quebró, se fracturó 2 costillas, la clavícula, y tiene un problema y se le fracturó el cerebro. Fuerte el choque, la colisión. Doctor Esteban, ¿tiene alguna pregunta para nuestro televidente? No, más o menos le entiendo Gracias, ya el Luis, concepto. por participar en su caso en casa. Vamos a ver cómo lo Bueno, Luis orientamos. nos está hablando de un caso muy particular, y es que Luis debe pertenecer o como conductor o como propietario de una empresa de transporte, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tú lo mencionaste ahorita en la introducción, un proceso de estos puede dar vía a varios aspectos: un proceso contravencional, un proceso de responsabilidad civil y un proceso penal. A Luis ya le agotaron 2 de los procesos, el proceso contravencional y el proceso penal. El proceso contravencional lo declararon culpable contravencionalmente. Sí. Y en el proceso penal no hubo sanción penal. Y eso fue hace 7 años, según nos contaba Exacto. Luis. ¿Qué pasa? Hay una cosa que se llama la prescripción de responsabilidad civil. Esta es una acción que en principio prescribe en 10 años. O sea que el responsable tiene desde el día 0 que ocurrió el accidente hasta 10 años para poder demandar a la empresa o a él como conductor. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que la empresa no le quiere dar es un paz y salvo, estoy seguro, Sí. y no se lo va a dar, y le debe tener algún retenido en dinero esperando por si la otra persona demanda, que lo puede hacer al año 9, mes 6, puede demandarlo. Entonces, eso es lo que está haciendo la empresa, prevenirse un poquito, porque todavía la persona que él dice, y más que resultó bastante lesionada, entonces él o sus familiares podrían iniciar hoy por hoy, si quisiera, una demanda. Entonces, ese es el escenario en el que está Luis. Perfecto, ahí están las líneas telefónicas para que sigan participando con sus preguntas, si han tenido algún accidente de tránsito, si tienen alguna duda respecto a las acciones legales o qué deben hacer o cuál es el proceso, pues nos pueden marcar al 232-4604 y 018-5150-15, es el tema hoy en su caso en casa. Doctor Esteban, ¿cuál es el proceso a seguir? Si tengo un accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y el más común de todos, un choque, por ejemplo, entre 2 vehículos. Lo normal... Llamar al tránsito. Yasmín, ese es el principal procedimiento, ese es el principal protocolo, llamar a la autoridad de tránsito, ¿cierto? Porque si bien no es obligatorio llamar a la autoridad de tránsito si no hay lesionados, si hay lesionados sí es una obligatoriedad. La autoridad de tránsito es la que va a documentar el evento, es la que te va a dar la prueba de la ocurrencia del hecho. Entonces, si bien no es una obligación en principio, si es una simple colisión, después cómo vas a probar que verdaderamente te chocaron, quién te chocó, cómo te chocó. Entonces, el primer procedimiento, si no hay heridos, es en todo caso llamar a la autoridad de tránsito. Y si hay heridos, igualmente llamarla y pues a procurar llamar también a las entidades de emergencia para atender pues a la persona herida, ¿cierto? Y obviamente al abogado de la aseguradora, que es muy importante que sea como el mediador Hoy por también hoy, ahí. la mayoría de vehículos podríamos decir que están asegurados y las aseguradoras hoy por hoy prestan un muy buen servicio, que es asistencia en el lugar de los hechos. Entonces uno llama a su aseguradora y aprovecha uno y le ayudan con el trámite, con la diligencia. Entonces siempre, si hay una aseguradora, será muy positivo llamar a su aseguradora. Yo voy a ser un poquito de abogado del diablo, porque cuando ocurre un accidente de tránsito y choca en mi vehículo o choco el de otra persona que va en la vía o que está en la vía, es muy común escuchar, venga, no llamemos al tránsito, negociemos nosotros que yo pago los daños causados. ¿Eso no es correcto hacerlo, doctor Esteban, o qué aconseja en este caso? Si es un simple daño de latas y no es muy considerable, es viable, un arreglo de 100, 200, 300 mil pesos, que en muchas ocasiones ni siquiera las aseguradoras lo van a cubrir, entonces me parece viable. Si hay heridos, me parece un poquito complicado. Sí, no, con los heridos ya de por medio sí es otro asunto. Empezando porque si tú quedas lesionado, hay muchas personas que del solo dolor o del solo golpe no sienten mucho
y después a raíz de eso les desarrolla una fractura grave, una lesión grave, y después lo que yo te decía, ¿cómo vas a documentar que tuviste un accidente, quién lo cometió, quién tuvo la posible responsabilidad contravencional? Entonces, cuando es un simple toquecito muy sencillo, listo, y de hecho las autoridades de tránsito llegan y proponen que concilien ahí, pero es para colisiones muy sencillas. Y otra cosa muy importante, pues digo yo, no sé, como a manera de consejo, y es que también se genere esa confianza, que realmente si yo confío en la otra persona que de pronto chocó mi vehículo, esa persona sí me responda y que sea como una mediación o una conciliación de palabra. Está con nosotros Daisy. Daisy, bienvenida. Gracias por acompañarnos en su caso en casa. ¿Y cuál es su pregunta? Sí, buenas noches. Mira, lo que pasa es que mi esposo hace 3 años tuvo un accidente de tránsito. Él iba en una moto y se chocó, y un bus se pasó un semáforo en rojo y siempre se lesionó la cabeza, el fémur, la rodilla. Él todavía está en rehabilitación neuropsicológica, el neurólogo no le ha dado de alta, Sí. pero a él en el tránsito lo declararon culpable del accidente. Nosotros pusimos la demanda en la fiscalía, pedimos videos de cámaras de vigilancia. ¿Y hay no pruebas aparece. que realmente no fue el culpable? No hemos podido conseguir las pruebas. La fiscalía dice que es muy difícil que tengamos alguna prueba o algo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene más o menos la fiscalía para conseguir sus pruebas, para mirar si él puede hacer algo, si podemos hacer algo para que el bus, porque el busero se iba a volar, no se bajó en ningún momento del bus, la gente le tocó atravesársele. ¿Hace cuánto fue, Daisy? 3 años. Muy El busero quedó a 16 metros del impacto porque él iba como que con demasiada velocidad. Y usted nos dice que su esposo todavía tiene las secuelas de ese accidente, Sí, ¿cierto? él todavía está en Muy bien, Daisy. rehabilitación. Gracias por acompañarnos y por contarnos su caso. Doctor Esteban, ¿cómo podemos orientar a Daisy? Bueno, lo principal que hay que orientar a Daisy es que allá hubo también un primer proceso, que es el contravencional, ¿cierto? Declararon culpable al compañero, al cónyuge de Daisy. Sigue un proceso penal. Lo que no quiere decir el proceso contravencional, nada tiene que ver, es una prueba fundamental para el proceso de responsabilidad civil y para el proceso penal, pero sin embargo no es la prueba final. ¿Qué pasa? Daisy tiene que entender que el proceso penal lo que busca en principio es investigar un delito que se llama lesiones personales culposas, que no busca resarcer los perjuicios. Para resarcer los perjuicios ya tiene 2 opciones. Una, esperar que termine el proceso penal y debe haber una sentencia condenatoria en penal para el conductor del bus, lo que es supremamente complejo. ¿Por qué es supremamente complejo? Porque realmente en Colombia hay demasiados delitos, demasiado graves, que ocupan y congestionan todo nuestro sistema penal y judicial, por decirlo así. Y queda una segunda opción, que es el proceso de responsabilidad civil, que tiene 10 años desde la ocurrencia de los hechos. Tiene 10 años. Pero lo decíamos ahorita. Exacto, pero a ella le tocará probar, pues, o el abogado que tome el caso le tocará probar que verdaderamente el conductor del bus y la empresa, pues si bien o tuvieron toda la culpa o tuvieron una culpa parcial en la ocurrencia de los hechos, porque ya tienen una prueba en contra que es el proceso contravencional. Habría que revisarlo con mucho detenimiento. Muy bien. Acciones legales en caso de un accidente de tránsito. Saludo especial para los televidentes que a esta hora nos reportan sintonía en nuestras redes sociales en diferentes ciudades de Colombia y por supuesto también aquí en Antioquia, y precisamente está con nosotros Nancy, está en Amagá, se encuentra en Amagá, Nancy. Buenas noches. La escuchamos, Nancy, en el suroeste antioqueño. Le baja todo el volumen a su televisor, por favor, para escucharla bien. Sí, señora, ya se lo bajé. Buenas noches. Es para hacerle una pregunta. Es Adelante. que mi hijo el 6 de mayo... Aló. Señora, la escuchamos perfectamente. Mi hijo el 6 de mayo venía para la casa y en una esquina salió un muchacho en otra moto. Sí. Lo tumbó y le fracturó el metatarsano en el pie derecho. Y esta es la hora de que él todavía está en las terapias. Sí. Esto lo denunciamos en la fiscalía porque eso fue como a las 11:15 de la noche. Acá en Amagá no había policías de tránsito.
entonces nadie subió. Y fue choque entre dos motos, por lo que entiendo, ¿cierto? Sí, señora, él venía y la otra moto salió muy abierto en la esquina, entonces lo elevó por ahí 2 metros o 3. ¿Y no ha respondido? Nada. Muy bien, vamos a ver entonces qué puede hacer en este caso. El muchacho habló conmigo y me dijo que me iba a colaborar. Y nada. Y nada, y enseguida el muchacho fue tan conchudo que sacó los papeles de la moto de mi hijo, se los sacó del bolsillo y los presentó en el hospital. O sea que contra él no hay nada. Como si hubiera sido el culpable. Sí, Su hijo, señora, por lo que entendemos. pero sí Bueno, tenemos Nancy. los testigos. Nancy, gracias por participar y contarnos su caso hoy en el programa. ¿Qué puede hacer ella en este caso? Y estamos hablando además de un municipio en Antioquia donde no hay autoridades de tránsito, donde podríamos decir que no hay testigos, o si hubo, no sé si hubo ella mencionó testigos. testigos. Ese es un claro ejemplo. Pues por fuera de Medellín podemos decir que no hay el tránsito que nosotros conocíamos como el azul, Sí. pero hay policía de tránsito, ¿cierto? Hay policía de tránsito los municipios. Sí, que cumple la misma función. Lastimosamente en este evento no llegó, pero ella misma lo menciona, hay testigos, es una buena manera de probar los hechos. Por eso yo decía ahorita, es muy bueno que llegue la autoridad de tránsito, sea representada en el guarda de tránsito o en una policía de tránsito, de policía de carreteras, y relacione el evento. Si no se puede así, a través de testigos. El tema de la denuncia en fiscalía es muy pertinente porque hay unas lesiones personales. ¿Qué pasa? Y en donde sí va a tener un problemita ella, que cuando hay dos motos, en el orden normal de las cosas no hay una aseguradora. Entonces, quien respondería a título personal es el conductor de esa motocicleta, que es muy complicado. Por eso es muy bueno siempre que haya una aseguradora que respalde eso. Muy importante. Porque es un perjuicio que puede valer 10, 20, 30, 40, 50 millones de pesos y te toca buscar a un particular para que te los pague. Es muy complicado. Y un punto importante para ella, en cuanto a la atención en el hospital, ella iba a hablar del SOAT. El problema con el SOAT, y lo vamos a tener que entender, uno siempre quiere que lo cubra el SOAT del otro vehículo. El SOAT siempre cubre a los ocupantes del propio vehículo, o a no ser de que sea un peatón, cubre los gastos hospitalarios de ese peatón. Pero mi SOAT no cubre el otro vehículo, cada SOAT cubre su propio vehículo. Muy bien. Entonces, eso, que ella lo tenga claro, que es por eso que de pronto presentaron los documentos en el hospital, debió haber sido. Ahora, ¿cuál es el papel de las aseguradoras? Ya el doctor Esteban explicaba un poco cómo funciona el tema del SOAT, y este es un tema que da para mucho. Doctor Esteban, yo creo que la próxima semana, si es posible, vamos a mirar la agenda para continuar también hablando de acciones legales en accidentes de tránsito, porque se quedan muchas llamadas pendientes. Está con nosotros Carmen, recibimos su inquietud y nos vamos a una breve pausa. Carmen, adelante y bienvenida. Buenas noches. Mire, mi pregunta es, en el 2010 yo fui atropellada por una moto de la policía. Yo atravesaba la calle y los policías venían en contravía y me atropellaron. Hubo tránsito y todo, nos colocaron una cita ya en el tránsito, los dos fuimos, pero él negó todo y siempre me culpó, que era que yo me había atravesado, y bueno. Muy bien, o sea que no ha pasado nada hasta ahora, no hay respuesta del tratamiento o lo que se está haciendo en este momento. Yo cuando eso, pues no yo estuve pues en tratamiento cuando eso, sí, y todo. Pero entonces fuimos los dos a la citación allá al tránsito y no resolvieron nada. Muy bien. Quedamos de ir a la segunda audiencia y el muchacho ese no fui yo sola, él no se volvió a saber de él y ya no volvió a pasar más nada. Y eso fue en el 2010. Yo quiero saber si yo puedo demandar o hacer algo, porque el golpe más fuerte fue en una rodilla, me sigue doliendo, y en la frente, y todavía tengo ahí. Por supuesto, tiene las secuelas me nota. Doña Carmen, gracias por contarnos su caso, es muy particular además, y más que se trata de una institución como la policía. Nosotros hacemos una breve pausa en su caso en casa y enseguida regresamos con su respuesta para que esté muy pendiente y con más llamadas de los televidentes. Volvemos.
Bueno, Colombia, aquí se prendió tu fiesta. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de acciones legales en caso de un accidente de tránsito. Muy importante tener presente los siguientes datos para recordar. Son diversos los trámites o acciones que surgen a raíz de un accidente de tránsito. Entre estos, el proceso contravencional que hemos mencionado ante la autoridad de tránsito, proceso de responsabilidad civil, y en caso de presentarse lesionados o fallecidos, pueden darse las respectivas acciones penales. El proceso más idóneo para solicitar la indemnización de los perjuicios es el de responsabilidad civil, aunque en el proceso penal, luego de un fallo condenatorio del responsable, también se puede optar por el incidente de reparación integral para la indemnización de los perjuicios. Por otro lado, el proceso administrativo ante las autoridades de tránsito busca determinar quién fue el responsable del choque o accidente contravencionalmente, pero en ningún caso busca la indemnización de los perjuicios de las víctimas. Así exista una resolución de tránsito en el que declaran responsable al lesionado, este hecho no cierra las puertas de manera inmediata a un proceso por responsabilidad civil. Se debe analizar cada caso en particular. Si por algún motivo no se da el trámite administrativo ante la autoridad de tránsito o no se hacen presentes las autoridades de tránsito, no quiere decir que por ello no se puedan adelantar las acciones civiles o penales, pues si bien es una prueba importante, estos son procesos independientes. Es importante siempre contar con un seguro de responsabilidad civil con el cual se puede llegar a responder sin afectar el propio patrimonio del posible responsable en un accidente de tránsito, al igual que asegurar medianamente la indemnización de los perjuicios a las víctimas. Son sustancialmente diferentes el SOAT, lo decía ahora el doctor Esteban, y el seguro de responsabilidad civil, esto en atención a los perjuicios o daños por los que responde cada uno. Ocasionar un accidente conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, además de las sanciones administrativas, suspensión de licencia y multa, en caso de haber lesionados o personas fallecidas, agravan la situación penal del presunto responsable. Y ahora sí vamos con la respuesta de doña Carmen, que fue atropellada por una moto de la policía, nos decía. Y luego vamos con otra llamada de Daniela. Bueno, el evento de doña Carmen varía un poquito el supuesto, ¿cierto? Porque acá ya tenemos como posible responsable una entidad adscrita al Estado. Entonces, ahorita cuando yo decía que la prescripción era de 10 años, esta prescripción es frente a personas particulares, vehículos particulares o personas de carácter particular. Cuando hablamos de un vehículo adscrito a una entidad pública, ya no hablamos de un proceso ante los jueces civiles, sino ante los jueces administrativos. Y la prescripción es muy diferente. La prescripción cuando uno va a demandar al Estado por cualquier asunto es de 2 años, a partir de la ocurrencia del hecho. 2 años. Y doña Carmen habló de que el accidente fue en el 2010, 2012. Perfecto. O sea que doña Carmen hoy por hoy no tiene acción. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, ¿qué recomendaciones se puede dar a los usuarios cuando sufren un accidente de tránsito? Ahorita iniciamos o contamos cómo es el proceso inicial. Hay que llamar inmediatamente a las autoridades de tránsito, al abogado de la aseguradora si es que cuenta con ese servicio. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué otras recomendaciones, doctor Esteban? Es muy fundamental, uno, permanecer en el lugar de los hechos. Uno no se puede ir del lugar de los hechos, uno no se puede mover del lugar de los hechos, no mover el vehículo del lugar de los hechos, porque tal cual como ocurren los hechos y quedan los vehículos es lo que va a reflejar la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Entonces es fundamental no trasladarse del lugar de los hechos, no moverse del lugar de los hechos, procurar llamar a la autoridad de tránsito, estar muy pendientes de ese proceso contravencional. Si uno tiene aseguradora, la aseguradora es muy diligente en eso y lo apoya a uno mucho, pero si usted no tiene asegurador, usted tiene que estar pendiente, ir al tránsito, notificarte, saber cuándo es la audiencia, porque si no vas, no te vas a poder defender, no vas a poder argumentar nada, no vas a poder llevar testigos, no vas a poder llevar imágenes.
y va a ser un poquito más difícil defenderte en un proceso contravencional. Ahora, ¿en qué momento se puede ir a un proceso penal derivado de un accidente de tránsito? Me explico. Si hay personas fallecidas, por ejemplo, ¿podría dar cárcel? Hay dos opciones. Una, si hay lesionados, solo se abre el proceso penal si el lesionado va y pone la querella ante fiscalía. Es un delito querellable. ¿Qué quiere decir querellable? Que la persona tiene que ir a poner la denuncia y tiene un término de 6 meses. Si la persona no va a fiscalía dentro de los 6 meses, no hay proceso penal. Lo que no quiere decir que no pueda haber un proceso civil, pero proceso penal no habría. Cuando hay personas fallecidas, de oficio, la fiscalía abre la investigación por delito de homicidio culposo. Muy bien. Tenemos a Ricardo que está en la línea. Antes de despedirnos, Ricardo, brevemente con su pregunta y bienvenido. Sí, muy buenas noches, gracias. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Un amigo iba en una bicicleta, lo cruzó un joven de una moto, se accidentó, lo llevaron a la clínica, se partió un diente y le dijeron que el diente no lo cubría el seguro de la moto. Yo quiero saber qué se puede hacer, si es que no lo cubre o hay que hacer alguna diligencia más. Muy buena pregunta, Ricardo. Gracias por participar gracias. en el programa. Bueno, a él lo habían ingresado por el SOAT. El SOAT le cubre la atención médica de atenderle su diente, su cirugía, lo que sea, pero la reposición del diente no la cubre el SOAT en efecto, porque el SOAT no es un seguro de responsabilidad civil. Ya le tocaría buscar a la persona a título personal o si la persona tendría un seguro de responsabilidad civil, lo que en las motos es muy esporádico. Casi que hoy por hoy solo podemos decir que motos de alto cilindraje o motos nuevas están saliendo con seguros de responsabilidad civil. Así que la generalidad no hay cultura en las motos de tener seguro de responsabilidad civil. Entonces el SOAT no le va a reponer el diente. Ahora, si el accidente se da por estado de embriaguez, las aseguradoras responden. Es un tema complicado y polémico. Depende. Se llama un amparo patrimonial. Se dice así en el común de los asuntos. Pero muchas aseguradoras hoy por hoy cubren los accidentes, uno conduciendo en estado de embriaguez, aunque no se debe premiar eso realmente, Claro, pero no. lo cubren. Mejor dicho, eso es punto aparte. Eso es Gracias, un punto doctor Esteban aparte. Aguirre, por acompañarnos hoy en el programa. Esperamos continuar el tema próximamente porque sabemos que muchos televidentes se quedaron por fuera. Gracias por su compañía. Yo los espero este jueves para que hablemos de las indemnizaciones por parte de la rama judicial. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.